My goal is to teach the youth of America not only to become champions in sport, but to become champions in life. Thank you. Este que acabáis de escuchar es John DuPont, un famosísimo multimillonario conocido por su afán de ayudar al deporte estadounidense. Construyó un gigantesco complejo, la granja Foxcaster. En él se formó un equipo de distintas disciplinas deportivas que él había creado. Desde pequeño practicó todo tipo de deportes, sin destacar en ninguno. Pero había uno en concreto del que quería formar parte de él, pero sus padres en su juventud no le dejaron: la lucha libre. Fue así que ya de muy adulto, cuando tenía creado su imperio del deporte, adaptó entre las demás disciplinas la lucha libre. John tenía una obsesión por formar parte de esta cultura. Por aquel entonces, Dave Schultz era una leyenda de este deporte. Los únicos que le ganaban eran algunos luchadores de Rusia, pero Dave Schultz amaba Rusia, amaba cómo luchaban y su cultura. De hecho, llegó a aprender ruso para poder hablar con ellos y entender qué decían los entrenadores a los contrincantes. Estaba claro que era un deportista muy superior a la mayoría. El problema es que los jóvenes deportistas rusos se dedicaban al deporte como un trabajo más. En cambio, en aquella época, en Estados Unidos, un deportista de lucha libre tenía que preocuparse de otros trabajos cotidianos para poder alimentar a la familia. Compaginar el deporte de élite con el trabajo era difícil y hacía que los rusos siempre fueran mejor. Y aquí es donde aparece el multimillonario y filántropo John DuPont y su gran creación, el equipo Foxcaster. Él corría con los gastos de las vidas de los deportistas y su familia. Les daba una casa, coche, un alto salario al mes y todo lo que deseaban a cambio de que se dedicasen llenamente al deporte. Rápidamente, John DuPont fue centrándose exclusivamente en la lucha libre, dejando de lado al resto de deportes. $1 millón se gastó en la construcción de las instalaciones exclusivas para la lucha libre, y empezó a invitar a sus instalaciones, a la granja Foxcaster, a los mejores luchadores, entre ellos el ya mencionado Dave Schultz. Era todo lo que necesitaban los deportistas de lucha libre en Estados Unidos, para poder convertirse en los mejores del mundo. Solo se tenían que preocupar de entrenar, y el hecho de que el multimillonario consiguiera que Dave Schultz formara parte del equipo, que una leyenda de tan alto rango en este mundo se instalara en la granja Foxcaster, hizo que los demás luchadores aceptaran sin miramientos. John quería ser la cara del equipo, pero fue Dave quien realmente lo era. Su carácter amable, su amistad y cariño con todos, su bondad, su compromiso, hacía que todas las miradas fueran a él, a diferencia de lo que quería el multimillonario. En poco tiempo, tuvieron la sorpresa de que el campeón del mundo Valentín Jordanov abandonara su país, Bulgaria, para formar parte del equipo. Y Dave y Valentín, o Valo como lo llamaban cariñosamente, se hicieron muy buenos amigos. En realidad, todos los luchadores del complejo se convirtieron en una gran familia. Y esa gran familia tenía un gran aprecio por el multimillonario John DuPont. Él no solo se dedicaba a poner el dinero, sino que participaba en el deporte ayudándoles. Todos le tenían un gran cariño, aunque eso no hacía que no vieran una extraña realidad. John no era un hombre corriente, no por su dinero, sino por su forma de actuar. Sabían que era alguien excéntrico y que era mejor seguirle la corriente cuando se cabreaba. A veces se comportaba como un niño pequeño y tenía una gran obsesión con grabarlo todo. Y animaba a los demás a hacerlo, de ahí que existan todas estas imágenes. Pese a que los luchadores lo hablaban entre ellos, no era algo que les preocupaba, simplemente le seguían el juego a John para que no se enfadase y listo. Pero según pasaba el tiempo, el comportamiento extraño de John iba a más. De vez en cuando se iba al campo a grabar y se tiraba horas grabando un mismo plano, como el que veis. Luego llegaba a casa y hacía a los demás verlo, y les preguntaba si no veían los seres que había grabado. En realidad no había grabado nada, pero todos le seguían la corriente, excepto Dave, que era con quien tenía más confianza, y él nunca le mentía, y le decía la verdad, es decir, que no había nada en esa grabación. Aún así John se enfadaba con él. John era, como podemos ver, un hombre delgado y débil.
Aún así, se empeñaba en competir en la lucha libre. Lógicamente nunca ganaba, pero le decía a todo el mundo que quería ser el campeón del mundo. Y no era algo que dijera de broma. Así pues, creó su propio campeonato, exclusivo para mayores de 45 años. De igual manera, los contrincantes iban a ganarle. Trajo antiguos campeones del mundo y les pagó fortunas para que se dejaran ganar. Todo el mundo lo sabía, él mismo lo sabía, pero se creía su propia mentira, y así ganó su propio campeonato. Todos los luchadores, incluso Dave, le siguieron el juego. Al fin y al cabo, querían hacerle feliz y no hacía daño a nadie. La familia de Dave Schultz era como si fuera la familia de John, y ambos se tenían un gran cariño. Si alguien decía algo malo de John, allí estaba su amigo para defenderle. Le animaba en sus malos momentos, celebraban cumpleaños, fiestas de Navidad y todo juntos. Sus hijos incluso lo llamaban Tío John. Pero Dave tenía una amistad realmente enorme con Valo, el búlgaro, lo cual causaba grandes celos en John. Se sentía desplazado, la tensión entre ellos era palpable. A partir de aquí Dupont empezó a tener todo tipo de paranoias. Creían que le espiaba un grupo de terroristas, que había gente viviendo entre las paredes de su mansión, que algunos luchadores eran espías. Así pues, el millonario contrató a un equipo inmenso de seguridad y siempre iba con un arma en la mano. Un día, un abogado se presentó en la casa de Dam, uno de los luchadores, amigo de Dave. Le dijo que tenía que marcharse de la granja para siempre. Nada tenía sentido, no había ocurrido nada. El deportista pensó que era una de las locuras que no iba en serio con John Dupont y no se marchó. Al día siguiente, el millonario, con un arma en la mano, se la puso en el pecho de Dan mientras estaba en el gimnasio y le dijo que se tenía que ir. Después de esto, el atleta decidió irse la mañana posterior, pero se llevó una gran sorpresa. Como veis, alguien, probablemente John, le dio de arder a la casa de al lado como si fuera una amenaza. Dan se fue definitivamente. Y fue algo que molestó realmente a todo el equipo. Este tema llegó a los altos directivos encargados de la lucha libre en Estados Unidos. Todos tenían claro que iban a eliminar a John del deporte, pero Dave Schultz, que ya había ganado el campeonato del mundo y una medalla de oro olímpica, se levantó en aquella reunión y dijo que su familia vivía en aquella granja y que si pensaba que corrían peligro, no estarían allí. Dave, que era toda una eminencia ya en esos tiempos, con esas pocas palabras los convenció. No iba a permitir que destrozaran la vida de su querido amigo John. Mientras, el millonario seguía con sus paranoias. Salía de la casa armado y disparaba a todas partes. Se obsesionaba con la seguridad y esa mente obsesiva y macabra llegó a una perturbadora conclusión. Él creía que Dave se comportaba bien con él para espiarlo y quitarle el dinero. Decía que el luchador tenía túneles secretos que iba de su casa a la mansión, que tenía micrófonos en sus habitaciones y que quería acabar con él. La locura de John Dupont era cada vez mayor y simplemente un día, mientras iba en el coche, sacó una pistola, apuntó a Dave y lo mató. I need is the person that shot him still there. John DuPont. John DuPont shot him? Yes. Okay, well, where is John DuPont at? He's gone. He just drove off in a car. Oh, God, please hurry. Okay, ma'am, they're on the way, okay? John Dupont se encerró en su casa y la policía inmediatamente fue a por él. No quería salir. Él se creía como si sus grandes terrenos fueran un país aparte y no quería dar explicaciones. Aquí tenéis algunos audios con la policía.
Finalmente fue arrestado y juzgado a cadena perpetua. Murió en el año 2010. Pero, ¿qué lleva a un hombre a matar a su mejor amigo? A alguien que quiere como a un hijo. Los dictámenes forenses no lo declararon loco, no tenía ningún tipo de problema psicológico. ¿Cómo alguien sano de mente puede llegar a creer esas cosas y acabar con la vida de la persona que probablemente más quería? Y eso, nunca lo sabremos. Te dejo una encuesta como siempre. Me ayudas mucho si le das a like y lo compartes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias.